Okay. El 26 de marzo del 2026 hubo una noticia que ha trascendido el mundo, ha dado la vuelta no por el caso de la eutanasia, porque lamentablemente es un término que ya conocemos, un término que ya hemos oído. Sin embargo, este caso tocó fibras bien sensibles porque estamos hablando de una joven de 25 años que accedió al proceso y esto nos llama muchas preguntas tenemos acerca de este caso y vamos a analizarlo con la doctora Juana Santiago, con el pastor Manuel Paulino y un servidor para que hablemos acerca de esto. Así que antes que nada, bienvenidos. Estamos juntos por fin, después de yo no sé cuánto intento. Así que saludos, saluden. Saludos, ¿cómo están, amigos y amigas de Por la Familia, de Bonque el Divino, de toda la plataforma? Porque hace tiempo que no teníamos al joven Manuel con nosotros. Lamentamos que la niña no está para que estemos los cuatro, que hace tiempo que no nos juntamos también. Pero es un honor estar con ustedes una vez más. Lamentamos que sea con un caso de estos, porque ustedes saben que trabajamos muchísimos casos de salud mental y eso, pero los casos que están así en la palestra, como está este ahora, porque de verdad hemos escuchado the long time, mucho tiempo de eutanasia, pero una eutanasia que no la habíamos visto con rostro, con narrativa, con edad y con tanta sensibilidad y sentimiento como hemos visto el tema de Noelia Castillo, de esa joven de 25 años. Pastor. Es un honor para mí unirme a este grupo tan importante y de personas con una profundidad intelectual extraordinaria, capaces de tratar estos temas que pueden llevar luz a la experiencia cotidiana de cada ser humano. Hoy es el caso de esta joven que ha trascendido, pero vemos en cada persona la posibilidad en sus decisiones cotidianas de tomar una o la otra. Por eso estamos aquí con la intención de ayudar, que hay esperanza más allá de lo que está frente a nosotros. Por eso queremos combinar en esta hora lo que tiene que ver con la psique humana, pero también con lo que es el plan de Dios, que va más allá a lo que es la vida nuestra en este planeta. Por eso, al enfocarnos en lo que tenemos frente a nosotros, queremos brindarte tu ayuda o esa ayuda necesaria para enfrentar esas situaciones adversas. Muy bien, entonces yo creo que lo correcto sería hablar un poquito acerca de los antecedentes, ¿verdad? De los antecedentes que hemos visto hasta aquí. Doctor, ¿usted iba a decir algo? Sí, lo primero que vamos a hacer es aclarar definiendo qué es eutanasia. Porque aunque es un tema común, las personas tienen que refrescar el término en su cabeza y saber por qué vamos a enfocarnos en este tema con la eutanasia de Noelia Castillo. Pero tenemos que dar la definición de lo que es eutanasia. Y son definiciones porque se da en 3 tipos la definición de eutanasia, que en ningún momento como que uno se había puesto, bueno, vamos a hablar de eutanasia, ¿verdad que no? No. En ningún momento habíamos como que, vamos a hablar de eutanasia, que déjame decirte, que es como tú decir, vamos a hablar de un suicidio, pero con la diferencia de que hay una variedad en la eutanasia, que es un suicidio asistido, que es, ok, tú te vas a suicidar, pero yo voy a estar aquí contigo, que no es el suicidio escondido o solitario, como lo llevan a cabo muchas personas. Entonces, nos da 3 definiciones. La eutanasia se considera el procedimiento médico deliberado solicitado por un paciente, grábense eso, con enfermedad irreversible, incurable. 2 cosas importantes
en una eutanasia o para una persona que la solicita. Enfermedad irreversible Reversible. e incurable, para o con la finalidad de terminar con su vida y evitar sufrimientos físicos, psicológicos y, como señalan algunos, yo le pongo comillas, el derecho a una muerte digna. ¿Cuán digna? Una muerte bonita. Exacto. ¿Cuán digna? No me lo pregunte, pero es lo que muchos señalan. Ahora, la literatura señala 3 tipos. ¿Por qué 3 tipos? Que son variedad de proceder a la eutanasia, de llevarlas a cabo. El número 1 que señalan es la eutanasia activa o directa. Estas son acciones positivas, oigan bien, otra palabra que deben grabarse, acciones positivas del médico. Por ejemplo, una inyección letal para causar la muerte inmediata de un paciente. ¿Por qué se considera que son positivas? Porque dice, para que no sufra. Te pongo la inyección y tú te vas durmiendo, como cuando usted va a hacerse una cirugía, que le dicen ahora, cuando le pongamos este suerito, usted se va a dormir. Y cuando usted despierte, ya usted va a estar vestido en su sala de recovery, listo para esperar y ver a su familiar cuando salga de la anestesia. Ese es el caso de la eutanasia activa directa. Como acciones positivas del médico, vamos a decir que el médico dice, mira, como tú la pediste, tú la quieres, yo lo único que voy a hacer es que no sufra una inyección y ya. El segundo tipo que se señala es la eutanasia pasiva o indirecta. En esta pasiva o indirecta entran lo que es la omisión o suspensión, cuando se omite, ¿verdad? O se interrumpe el tratamiento, que son los soportes vitales para una persona que prolongarían su vida y que la persona podría permitir que la enfermedad siga su curso y morir, como dicen por ahí, de muerte natural. ¿Ha oído esa frase? Así es. Dice, murió de muerte natural. Pues ese es el segundo tipo, que es para que la persona le quitan, por ejemplo, cuando está en el médico, si te van a operar, dice, ¿te gustaría que te resuciten si hay un paro? Si hay que entubarte, ¿te gustaría que te entuben? Si hay que transfundirte sangre, ¿te gustaría? Todo eso lo prevén antes para saber si la persona consiente que esos pasos se lleven a cabo. Entonces, en ese segundo tipo de pasiva o indirecta, eso es lo que hace el médico, desconectar todo lo que sea que ayude a prolongar la vida o suspender el tratamiento, quitarle todo y la persona se va. Ahí es que va las personas que se mantienen con respiración artificial y eso, que duran un tiempo y después se reúnen para desconectar y eso. Cuando desconectan eso, están diciendo, te estamos dejando que te vayas. Pero mientras lo mantienen, es como algo que te alargue la vida, aunque sea una vida asistida. ¿Ok? Entonces, el tercer tipo, que es ya de los 3, es el suicidio, y ojo con esto, médicamente asistido. Es como un suicidio cualquiera, pero tú no lo estás cometiendo tú solito por ahí escondido, sino que un médico está ahí para darte soporte y para decirte, yo estuve aquí avalando ese suicidio tuyo. Entonces, el médico proporciona los medios, oye bien,
para que el paciente, vuelve la frase, con una enfermedad incurable, oye bien, el paciente con una enfermedad incurable termine voluntariamente con su propia vida. Pero que lo haga el paciente, no lo está haciendo el médico, no le está dando una pastilla, ni le está inyectando, sino lo haces. Y yo voy a estar aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el caso Noelia? Para poner en contexto, una chica que en ese momento, el 26, tenía sus 25 años, pero desde pequeña sufrió algunos trastornos mentales, entre ellos trastorno obsesivo compulsivo o TOC, trastorno límite de la personalidad o TLP, pero el tercero no fue citado por la madre de Noelia, que era quien estaba dando el relato. Noelia de pequeña tuvo múltiples ingresos en salud mental y en pabellones de psiquiatría por esas condiciones mencionadas. Y Se habla de, mencionar, se habla de aproximadamente desde los 13 años, ella estuvo en situaciones así psiquiátricas y eso. Ok, antes de los 13, ella tenía ya condiciones de salud mental. Claro, claro. A partir de los 13 se exacerba la condición por una serie de incidentes que lo vamos a mencionar porque están descritos en la entrevista que la madre dio y que Noelia misma, en persona, 24 horas antes de su eutanasia. Sí, claro. Yo entiendo que podemos comenzar por ahí para que tengamos una antecedente de intentar entender, lo que ha pasado. Ella nace aproximadamente 2000, más o menos lo que dice la literatura. Vive en una familia, aproximadamente 2 hermanos, más o menos. Ella era como la hermana del medio. Sí. Y tiene más o menos una vida, vamos a decir, normal entre lo que cabe y cabe. El padre era bebedor de alcohol, mucho. Ya había pasado del trago social y era bien bebedor. Y después desarrolló un tema con el juego también. Sí, se volvió ludópata. Exactamente, esa fue justo la palabra que usaron. Tuve que ir a mi diccionario a buscarla, pero sí, se volvió ludópata. Sí, se volvió ludópata. Sí. Entonces, esa combinación hizo problema en la familia. Se separan ellos, pero él sigue aportando su parte, vamos a decir así, en la hipoteca que tenían de la casa. Cuando era insostenible para él económicamente, él empieza a fallar con la situación de la casa y le quitan la casa. Ellos pierden la casa y ellas, como no tienen casa, van a vivir donde él. 12, 13 años por ahí. Van a vivir donde él, y cuando la mamá ve, eso fue lo que la madre dice, la situación en la que ellos vivían, él vivía de arreglar casas, de esta gente que consigue casas y la arreglan, la adecuan y la venden. Y ellos estaban en una casa sin luz. Más o menos rialto, pero compraba, arreglaba y vendía. Bueno, ellos estaban en una casa sin luz, acompañada de ratones, con una situación salubre bien. Las niñas estaban en esta condición, con el papá, porque la mamá se murió en un cuartito. La mamá se murió en un cuartito porque no cabía con las niñas. Y ella, al ver esa situación, ella pone la denuncia, y ahí es que las niñas la llevan a servicios sociales. A servicios sociales. Ellos le tienen un nombre allá diferente en España, pero la llevan a internar. Y de ahí es que se desata todo. Todo estaba antes con problemas, pero ahí es que como que se exacerba todo. Ella fue abusada sexualmente. Después se junta con una pareja y también la pareja la abusa.
y después pasa lo del intento de suicidio mayor en el que ella se tira de un edificio de 5 plantas y ahí es que pierde la movilidad en las piernas, de la rodilla hacia abajo queda parapléjica y ahí es que comienza el periplo para conseguir la eutanasia. Estamos hablando de 2022 más o menos, hasta que lo logra en marzo 26 de este año 2026. Más o menos a grandes rasgos ese sería el resumen. Algo que me llamó la atención fue que la madre siempre intentó la unidad familiar, siempre abogó por la familia, aunque el padre y ella estaban separados, ella lo involucraba en las actividades, lo invitaba a Navidad, lo invitaba a paseos y cosas así, entre lo que se podía, para mantenerle como esa figura. Y me llama muy poderosamente la atención, ya más adelante la doctora hablará de eso, de la necesidad que ella tenía del papá. Noelia presenta una necesidad muy, muy fuerte del papá. O sea, ella le dice, ¿por qué tú me quieres viva si tú ni me vienes a buscar, ni me llamas, ni me... Ahí hay como una situación que ya la doctora será que dirá, pero a grandes rasgos eso es lo que hemos averiguado de Noelia. Fíjate, el episodio de Noelia, ¿quieres hablar, pastor? Dale. Y eso es así. Sí. Claro, como está el invitado. Es necesario que podamos ver el cuadro más completo para uno poder no solo narrar el hecho de lo que le ocurre con esta joven. Es necesario contemplar la vida desde más allá para uno poder juzgar de manera diferente, aunque no es nuestra intención juzgar este caso en particular, sino más bien analizarlo, poder extraer lo mejor que podamos para así poder evitar al máximo cosas o que se repitan acciones como esta. Por eso es necesario ver la vida desde su comienzo. La vida no llega al ser humano por el azar. Llega como un regalo de Dios. Y desde que el mal penetró al universo, esto se ha proliferado de una manera tan extensa que lamentablemente ha afectado al ser humano en lo físico, mental, emocional, social, como también en lo espiritual. Es lógico que nos sintamos alejados o solos en un mundo donde está superpoblado, cuando se pierde lo que es el núcleo de la sociedad, cuando se pierde lo que es el núcleo que mantiene al ser humano con un desarrollo equilibrado. Es lo que llamamos hogar. ¿Qué ocurre? El plan divino desde el principio ha sido que el ser humano, al crecer, conozca una pareja del sexo opuesto, contrario, varón y hembra, que lo hagan en base al amor y que los hijos que puedan venir como resultado de esa unión reciban el apoyo de cada uno de sus progenitores. Cuando este vacío que no se completa radicalmente con estos dos personajes, porque el ser humano también es espiritual, pero cuando la madre no juega el papel que debe tener en la vida de sus hijos, hay un vacío que solamente ella lo puede llenar, inclusive el padre. Por eso las familias deben planificar la cantidad de hijos que deben tener y cómo lo han de sustentar, porque es más que decir tengo un hijo aquí o allá. Tiene que darle el tiempo necesario para que llene ese vacío, tanto materno como paterno. Y en este caso vemos que esta joven, al desarrollarse, que es cuando más se necesita ese apoyo de sus progenitores, un apoyo basado en el amor, ella no lo tuvo. Y desde ahí viene ese vacío que jamás pudo llenar hasta concluir
lamentablemente con su desaparición en el mundo. Hay muchos casos que parecidos a este, pero no con tantas cositas como este, que han de formar doctorado solamente en asuntos como este. Es el mismo hecho de que ella haya llegado hasta ese límite, desear la muerte más que la vida. Ahí vemos que hay dos elementos que se unen y tiene que ver con la psique humana, como también con lo que es el valor espiritual, porque Dios no creó a un individuo, Dios creó un mundo donde es necesario que dentro del mal existente pueda haber de todo. Y no significa que porque estemos frente a una situación tengamos que optar por quitarnos la vida. Claro, no es fácil pasar por situaciones mentales que nos hagan ver el mundo distorsionado, que nos hagan ver lo que no existe o nos hagan ver equivocado lo que estamos viendo, que para mí tiene que ver mucho con este caso. Porque al perder el valor que tenemos como seres humanos, el valor que tenemos ante el gran creador, pues nos lleva a desear lo que no es necesario. Porque dentro de todo tenemos que crecer, enfrentar los obstáculos y llegar a una conclusión de madurez para que podamos entender el por qué estamos en este mundo, qué es lo que debemos hacer y finalmente llegar a la meta. Pero como decíamos, decirlo es fácil, tener que enfrentarlo y pasar por esa con las carencias que hacen falta de base es muy cuesta arriba. Por eso es necesario que podamos entender el valor que tenemos como seres humanos, más que las necesidades o adversidades que podamos enfrentar. Si tenemos esto como base, es muy probable que podamos entender mucho mejor el caso de Noelia y así uno puede llegar a conclusiones más positivas. Fíjate, escuchando a Noelia, a ella, viva, narrando su dolor, todo lo que ella había estado viviendo y pasando, especialmente después de los 13 años. Y marca un hito que hace tiempo que estamos hablando de eso, cuando los padres se separan o se divorcian. A pesar de que en el hogar la relación era disfuncional, más o menos se podía llevar. Pero a partir de los 13, cuando se da la separación aparentemente definitiva, Noelia cae en una parte de su vida cuando dice, ya no puedo más con esto. Y ese vacío que señalaba el pastor y que señalaba Manuel, que ella tenía de su padre, más que de su madre, porque su madre le dio bastante. La madre estuvo presente, le daba cariño, hablaba con ella, inclusive estaba presentando como ella quería amanecer esa noche con su hija y lo logró hacerlo. La madre estuvo ahí a pesar de sus creencias, porque la madre, al igual que el papá, tampoco quería. Exacto. Pero era madre. Ella no le iba a dejar sola. No, exacto. Y aunque ella no estaba apoyando la idea de la eutanasia, le dijo, yo no te voy a dejar sola tampoco. Pero que fue todo lo opuesto del papá, le declaró la guerra. Y le dice, si al fin y al cabo lo que quiere hacer es eso, pero se distanció más de llamarla, de hablar con ella, de decirle, me importas. Llegó un momento de decirle, no me importa si vive o si muere, haz lo que quiera. Y todo eso a ella narrándolo ella. Mire, desgarra a cualquiera. Ahora, yo te digo, justificaba eso, que ella necesitara optar por la eutanasia, no lo justificaba, pero tampoco la juzgamos. ¿Por qué? Porque
de acuerdo a su narrativa, su verbatim, ella sentía tanto dolor físico como mental, psicológicamente, como emocional y espiritualmente. Ella ni mencionaba nada de eso. O sea que ese vacío tan hondo que ella tenía no era solo del papá, era de Dios. Era de que ya ella no sentía que era un ser que estaba vivo y que debía luchar para seguir viviendo. Ella no quería eso. Y además, cuando ella tuvo 4 intentos de suicidio. Tuvo 2 con píldoras, tuvo 1 con mutilaciones y el cuarto que fue definitivo, que ella pensó ya este es el último, de un 5º piso. Y algo que me llamó la atención, que cuando ella se lanzó en un lugar por donde su padre la estaba viendo caer. Él estaba ahí. Ella dice que él estaba ahí. Ella dijo. Viéndola caer. ¿Qué te dice eso? No, había un problema con él. Había un ¿Qué problema con él. te dice eso, Manuel? O pastor. Por eso yo creo que lo más que podemos es aprender de este caso. Personalmente, yo confío en la prevención más que en cualquier otra cosa. Y ya en el caso de ella, nada podemos hacer excepto aprender. Aprender para enseñar y evitar que se repita una acción como esta. Porque podemos ver que este suicidio asistido, así le voy a llamar, no es un asunto que ella lo decidió finalmente. Ya ella había perdido mucho en su concepto de vida, en su concepto de valor. Ella no entendía que ella valía más de todo lo que le había ocurrido, porque algo parece que se desconectó dentro de ella. Y al desconectarse eso, pues andaba a la deriva, viendo el final de su vida, porque todos los seres humanos, todos, habidos y por haber, hemos pasado o pasaremos situaciones que desearemos no vivir. Sin embargo, cuando uno tiene la formación más allá de lo que estamos viendo y que tenemos frente a nuestras narices, pues podemos tener la paciencia y lo necesario para entender que eso pasará. Fue tan drástico lo que le ocurrió a ella en su niñez que hizo que eso se perdiera esa conexión con el autor de la vida, el autor del amor, el autor de lo que el ser humano necesita como base para enfrentar la vida. Entender que somos más y tenemos un valor más que dinero, un valor más allá de cosas, un valor más allá de moral, un valor más allá de lo que tengamos que enfrentar en la vida. Y es por eso que es necesario que al estudiar este caso podamos pensar en lo que es la prevención, porque hoy le ocurrió a ella, hablamos de ello y la prensa mundial ha hablado de este caso, pero hay personas que actualmente están pasando por situaciones, aunque no como esta, parecida, y que lamentablemente tomarán una decisión equivocada como la que ella tomó, porque han perdido la visión de entender que Dios tiene un propósito para cada vida, que esta vida es solo una preparación para la eternidad, que por eso Jesús vino a esta tierra y Dios es real. Dios no es un Dios que está pintado en la pared o que está en un cuadro o que está en cualquier escultura. Dios es real. Y como decía anteriormente, Dios no está dirigiendo a un individuo. Dios está dirigiendo a un mundo y es necesario que los unos aprendamos de los otros. Y en caso como este que ya se cerró, ya definitivamente, sin juzgarla a ella ni a ninguno de lo que tuvieron que ver con esto, pues debemos aprender nosotros, porque el asesinato, el quitar la vida tanto a nosotros como a otros no es lo que Dios espera. Porque vivimos en un mundo donde está totalmente contaminado.
donde la maldad reina. Y llegar a este mundo es necesario que los padres entiendan que tienen que formar, educar, enseñar en todo el sentido de la palabra a sus hijos de que tienen que aprender a afrontar las adversidades. Y hay adversidades que son fuertes, que pareciera que son más allá de lo que podemos soportar. Este caso es complicado. Este caso es difícil, porque nos hemos ido de parte de lo legal, pero es más allá, porque fue una vida humana que llegó a este mundo con un propósito, más allá de lo que como ella terminó. Aunque ha dejado enseñanza y podemos tratar de evitar que se repitan acciones como esta, pero ella vino a algo más. Y aunque sea fuerte lo que tengamos que enfrentar, es necesario que tengamos las habilidades. Y el niño nace con su cerebro en blanco. Los padres, los maestros, los educadores en todo el sentido de la palabra, los líderes en las iglesias y todo aquel que tiene responsabilidades públicas, es necesario que nos enfoquemos en forjar un carácter capaz de soportar las adversidades, porque el caso de ella no es único. Todos tenemos que enfrentar situaciones diversas, pero si no tenemos esas herramientas, es posible que tomemos la decisión que ella tomó, que se espera que esto no se vuelva a repetir. Por eso cada oyente tiene que entender que es de un valor infinito, que no importa lo que tenga que pasar, pero para eso los adultos démosle desde lo más temprano posible las herramientas a esos niños en formación, hombres y mujeres, para que cuando llegue el problema, no importa cuál sea, puedan tener la capacidad de poder enfrentarlo, soportar, buscar las ayudas necesarias, que bastantes que hay, antes de tomar decisiones como esta. Es cierto que a veces hay personas que se han asesinado, como se ha dicho, solos, ocultos, que se descubre después el cadáver. Hay otros que han usado otro mecanismo, pero no importa cuál sea, si sea asistido, si sea legal o como quiera. Fue una vida joven que se perdió y esperamos que no se sigan perdiendo, pero unámonos a esto para que podamos rescatar lo que están pasando por situaciones parecidas. Vamos a enfocarnos, porque hay dos razones por las que estamos acá. Primero, la primera razón es de enseñanza por el caso Noelia. La segunda es de prevención para que eso no vuelva a ocurrir. Que hoy o mañana cualquier joven que se vea en una situación como Noelia se mude a un país y diga, voy a estar 6 meses allá porque allá se aprueba la eutanasia y a mí me la van a aprobar. Y una tercera sería mencionar los trastornos mentales por lo que Noelia también estaba pasando, para que usted los conozca y sepa cuando hay un síntoma de esto, las herramientas y dónde debe ir a buscar recursos. ¿Por qué? Porque si de verdad, como dice el pastor, es un caso, leyendo y escuchando la entrevista de Noelia y viendo los trastornos que ella tenía, es como usted abrir las páginas del DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, y decir, es que ella encaja enterita ahí, porque fue tantos los pasos que fue dando hasta llegar a ese túnel donde no vio más salida. Dentro de las evaluaciones que hicieron, como ya ella había quedado tetrapléjica, que es donde 3 de las extremidades ya no funcionan, y también puede ser parapléjica, pero ella tenía las piernas, era lo que no funcionaba, lo demás sí, porque su parálisis era de ahí para abajo. Al quedar así, ella tenía un 65% de minusvalía. Eso quiere decir
disfuncional, que no funcionaba bien ya en esa parte de su cuerpo. Pero mentalmente no sabemos cuánto porcentaje había en su salud mental como para ella tomar la decisión y para que fuera avalada por todo un Congreso. A pesar o no de que su madre, que era la principal, la que estaba siempre ahí con ella, al principio no estaba de acuerdo, pero se vio acorralada cuando todo lo del Congreso dijeron, se lo aprobamos. Y entonces no sabemos, porque no escuchamos, cuando se le hizo una evaluación psicológica por un perito, por un experto, para decir, mira, esta niña lo que tiene es un tanto por ciento de su salud mental, que eso la encaja en un adolescente de 10 o de 12 años, que no puede consentir ni tomar una decisión así. Doctora. Eso no lo escuchamos. Doctora, Sí, señor. agregar ahí en lo que usted está diciendo, el caso pasó por el juzgado de Barcelona, después pasó por el Tribunal Superior de Cataluña, después pasó por el Tribunal Supremo, después pasó por el Tribunal Constitucional y después pasó por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde todos avalaron. Me llamó la atención una cosa que dijo la madre. La madre dijo 3 medicinas que la chica tenía en su tratamiento: morfina, fentanilo, que son opioides que alteran el estado mental. Estamos hablando de que una de las cosas que pide la ley de España de eutanasia para aprobarse es la capacidad mental, vamos a decirlo así, de la persona. Exacto. Y el tercero que dijo la madre es que más me llama la atención, usted quizá lo conozca o debe conocerlo, es citalopram. Ese de los ISR, que son recatadores de serotonina y que los síntomas, ¿tú sabes qué son? Intento suicida. Sí. Y a ella le estaban dando esos medicamentos. Ahí voy. Quiero agregar algo para entrarlo al debate. Antes, o sea, eso aumenta los pensamientos suicidas. Ese medicamento, los opioides alteran la realidad mental, más lo que te dijo que ella tenía ahorita, el trastorno límite de personalidad, más el trastorno obsesivo compulsivo, más la depresión. Mi pregunta es, ella tenía la capacidad mental de decidir. Porque en eso es que el padre y la organización de abogados cristianos se basaron para detener el proceso, para detener los 601 días, porque ellos decían no tiene la capacidad mental de decidir. Incluso para mí, opinión muy personal, no soy experto en la materia ni nada de eso, la persona que intenta quitarse la vida ya no está pensando normalmente. Eso es lo que yo entiendo. Y ella dijo que ella había hecho 4 intentos de suicidio. 4. Y no tenía la capacidad mental para tomar decisiones, porque yo te aseguro, sin haber escuchado, porque no, ahí es donde voy. ¿Qué evaluación le llevaron a todas esas instancias que todos los tribunales dijeron que de Barcelona avalaron? No, hasta de la Unión Europea. El último es el de la Unión Europea. Esa eutanasia. Pero no presentaron un informe de un psiquiatra, de un psicólogo que dijera su capacidad mental es de tanto. Sin embargo, presentaron el de minusvalía, que era un 65%, pero el de la capacidad mental para decidir, para aprobar, para tomar decisiones, no lo presentaron. Y te puedo asegurar que de acuerdo a cómo ella hablaba, cómo se veía y todo lo que tenía, su capacidad mental estaba comprometida. Gracias le damos por habernos acompañado en este capítulo de Por la Familia. Este tema lo vamos a concluir la semana que viene, ya que tiene varias implicaciones que queremos seguir analizando. Le damos las gracias al
Pastor Manuel Paulino, por haber estado con nosotros. Recordamos una vez más que este caso no lo estamos juzgando, estamos tomándolo para analizarlo y evitar que este caso siga reproduciéndose. Así que gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene.